Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Traje un tema que se llama la misión del Espíritu Santo. Quiero que entendamos qué es lo que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en la vida de nosotros, y creo que es muy interesante. Vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 19. Me encanta oír las hojas cuando están buscando. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Padre bendito, te ruego que bendigas tu palabra, que Señor, tú a través de tu Santo Espíritu nos ministres en esta mañana, que lo que aprendamos, Señor, en verdad lo podamos vivir, poner en práctica, Señor, y que de todas estas bendiciones de tu palabra nos dé la oportunidad de compartir con otros. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí está bien claro, ¿verdad? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahí está la razón por qué tenemos que cuidarnos. Porque dentro de cada creyente vive el poder de Dios. Y saben, hermanos, que a veces nosotros en la forma de hablar dividimos a Dios en tres. En Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personalidades, un solo Dios. Y la verdad es que cuando entra Dios en nuestra vida, es la plenitud de Dios a través de su Espíritu. No es un pedacito de Dios. Entonces, dentro de nosotros vive Dios. Vive Dios. Entonces, ya no podemos nosotros vivir como vivíamos antes, siguiendo la corriente de este mundo. Y nos dice la Escritura, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y cuando dice hacer, quiere decir que sí podemos. Y hermanos, a veces creemos nosotros que una vez que venimos a Dios, a los pies de Cristo, ¿verdad? Dios va a quitarme esto y va a quitar el otro. Ya no voy a ser grosero, ya no voy a ser enojón, ya no voy a ser borracho, ya no voy a robar. Pero Dios no le va a quitar nada. Dios le va a dar los medios para que usted deje todo. Y por eso dice él ahí, hacer morir todo eso terrenal, todo lo pecado, toda la maldad, hazla morir. Entonces, en mí está, porque Dios me dio libre albedrío. Dios me dio la libertad de escoger. Yo puedo ser un borracho y seguir borracho hasta que me muera. O yo puedo un día en Cristo decir, Señor, hoy, con tu poder, con tu fuerza, yo voy a dejar esto. Y voy a dejar la mentira, el engaño, la fornicación y todo eso que ofende a Dios. Porque Dios nos dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y acordémonos, hermanos, que ya no somos lo que éramos antes. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Y dice en Efesios capítulo 4, 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Así, hablando de lo como eras antes, ya deja el viejo hombre. Cuando comenzamos a entender eso, comienza a haber cambio en nuestra vida. Si usted recibió a Cristo y su vida no ha cambiado, ahí hay un problema. O está equivocada la Biblia o está mal usted. Y yo les voy a decir una cosa, la palabra de Dios es infalible, no tiene ningún error. Entonces el que estamos mal somos nosotros. Y dice aquí también, recordemos que estamos viciados conforme a los deseos engañosos. Cuando nosotros salimos del mundo, hermanos, todavía hay luchas.
Todavía estamos viciados en esas cosas que nos ataban antes. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que podamos quebrarlo y quitarlo de nuestra vida. Acordémonos que por años hemos tenido ejemplos de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestra familia, aún el ambiente donde nos criamos influye mucho qué clase de personas somos. Entonces, mis hermanos, el Señor nos está diciendo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que venir una renovación de como yo era antes a lo que Dios quiere que sea. El Señor dijo de esta manera, que en los postreros días iba a escribir su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Y por eso dice que comencemos a entender que tenemos que cambiar. La ley de Dios está aquí. Usted nunca va a poder decir, es que yo nunca leí Biblia. Pues yo le voy a decir una cosa, usted sabe el bien y el mal. Y sabe la voluntad de Dios. Y sabe cuando le falla a Dios. Nosotros le llamamos la conciencia. Ay, es que la conciencia me golpea cuando... No, es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que nos está diciendo, hey, vas mal. Y nosotros tenemos que entender esto. Entonces, no podemos nosotros conformarnos a vivir como hemos estado viviendo. En Romanos 12:2, es un texto que todos conocemos, dice así, no os conforméis a este siglo. O sea, no te conformas a este mundo, a lo que está pasando, sino transformémonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra vez la mente. Dice, tienes que transformarte de ese hombre pecador, esa mujer pecadora, a una nueva criatura en Cristo, a una nueva criatura que hace la voluntad de Dios y busca agradarle en todo. Entonces nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué hermoso es poder entender la voluntad de Dios para mi vida. Qué hermoso es poder entender la voluntad de Dios para su vida. Y entender, ¿sabes qué? Yo sé lo que Dios quiere de mí. Y aunque luchamos por dejar el viejo hombre, tenemos que entender que en el poder de Dios lo podemos dejar. Nos dice aquí en Efesios 4:24, cuando dice que dejemos el viejo hombre, dice, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en justicia, en santidad y en verdad. Eso es lo que Dios quiere. El viejo Ricardo Cano ya no existe, está enterrado. Pero nació una nueva criatura en Cristo. Y esa criatura nació en justicia, en santidad y en verdad. Y todos nosotros tenemos ese hermoso privilegio. Pero tenemos que querer agradar a Dios. Tenemos que querer servirle. Y tenemos que entender que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. La plenitud de Dios en la vida de cada creyente. Pero lo tienes que creer. Porque si no, nada pasa. Porque dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que nosotros sabemos y todo lo que creemos y todo lo que esperamos es por medio de la fe. Y esto agrada a Dios. Y esto a nosotros nos da libertad. Esto a nosotros nos hace super hombres y super mujeres porque tenemos el poder bendito de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces somos templos del Espíritu Santo. Y hablando de ese Espíritu, nos dice el texto, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Verdad? El Espíritu de Dios está en los creyentes. Y el poder de Dios está en los creyentes. ¿Verdad? Pero como digo, tenemos que creerlo. Ahora, ¿podemos vivir como queramos? Pues Santiago 4:5 dice, cualquiera pues que quiera ser amigos del mundo,
se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermano, aquí la Biblia no está diciendo que no participemos con el mundo en las cosas, porque de otra manera, ¿cómo les vamos a hablar? Lo que está diciendo, el que quiera ser amigo del mundo, que es muy diferente. Nosotros tenemos gente sin Cristo alrededor de nosotros en el trabajo todo el tiempo, en la escuela todo el tiempo, con nuestra familia, con todo. Y vamos a estar. Jesucristo, Él les habló a los publicanos. El otro día vimos la palabra publicano aquí, ¿verdad? En el estudio. Los publicanos eran odiados por los judíos por dos razones. Primero, porque cobraban los impuestos y les enterraban la uña. Y segundo, porque trabajaban para los romanos. Pero Jesucristo se metía con ellos para compartir la salvación con los pecadores, con los mal vil pecadores. Y hermano, nosotros, mientras que no hagamos amistad con el mundo, estamos en el mundo. Y mis hermanos, Apocalipsis nos dice de esta manera a los hijos de Dios: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sea pues celoso y arrepiéntete. Hey, si tú eres un hijo de Dios, agárrate, porque Él quiere que estés bien. Y antes de que tú vayas a caer, Él te va a reprender. Y hermanos, el castigo al momento no es nada agradable, pero conforme vamos entendiendo y creciendo, decimos, wow, gracias a Dios por mi mamá que era tan dura, mira, ahora dónde estoy. Gracias a mi padre que era hombre duro, pero mira, no estoy en la cárcel ni en los vicios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo te amo y por eso te reprendo, para que no caigas, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, en esto de no ser amigos del mundo, no quiere decir que tenemos que irnos a un, ahí va la palabra, a ver si me sale bien, monasterio, ok. No tenemos que irnos a un monasterio, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que ese era un pensamiento de la iglesia en los primeros siglos, la iglesia romana? Y por eso se hicieron tantos monasterios por donde quiera, porque los hombres querían meterse ahí para no contaminarse. Según ellos, esto era la santidad. Y Dios nunca dijo eso, ¿verdad? Lo que les dijo no es lo que entra por la boca del hombre lo que lo contamina, sino que lo que sale del corazón. Entonces te puedes encerrar en un cuarto toda tu vida y puedes ser igual de pecador que uno que anda en el mundo. Porque el Espíritu Santo es el que nos limpia, el que nos lava, el que nos pone bien. Y dice aquí en 1 Corintios 5:9, fíjese lo que dice Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. No absolutamente con fornicarios de este mundo, o los avaros, o los ladrones, o con los idólatras, pues en tal cosa sería necesario salir del mundo. Entonces, no está hablando que no nos juntemos con los fornicarios, con los mentirosos, con los pecadores. Dice, de otra manera tú tuvieras que ir del mundo porque pues, estamos rodeados. Pero fíjese lo que sí dice, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Eso está pesado, ¿verdad? Le voy a platicar. Me dice el pastor, oye hermano Cano, ¿no tiene trabajo para este hermano que está buscando? Le dije, pues mándemelo. Y llegó ahí el hermano, lo conocíamos bien, participaba aquí en la iglesia, ¿verdad? Tocaba la guitarra. Y me llega allá y le dimos trabajo. Entonces, un día a la hora del lonche lo vi con una cerveza. Le dije, ¿qué pasó, hermano? Hermano, es que para mi estómago, ya ve que uno batalla con el estómago. Ok, dije, pues ni modo. Y entonces pasó y el siguiente vez que lo vi ya tenía la cerveza, pero a la hora del break tenía otra cerveza. Y luego lo vi fumando.
Y dije, ay, este mugroso, ay, persona, ¿verdad? Y bien grosero, comenzó a maltratar a uno ahí. Y entonces cuando yo vi este texto, oré, le dije, ay, Padre bendito, ¿qué hago? Y el Señor me llenó de valor un día y le dije, mira, ven. Le digo, no me vuelva a decir hermano en el trabajo, porque dice la Escritura que con el tal ni aún comáis. Y ¿sabe qué, hermano? Se molestó y se salió del trabajo. Pero yo pensé, ¿agrado al hombre o agrado a Dios? ¿Por qué era tan importante? Porque mire, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, o lo tenemos más bien, ¿verdad? Y estamos hablándonos, hermanos, y uno de los dos es mal testimonio, ¿saben que la gente maldice a Dios? Y comienza a apartarse y decir, para ser como Él, mejor me quedo donde estoy. Y eso que es hermano, hipócrita. Y comienzan, y dice la Escritura, hermanos, y lo voy a repetir, y yo sé que se van a cansar. Dice la Escritura, van a venir tropiezos, pero ay de aquel por quien venga. Va a haber tropiezos, va a haber gente que cae de la gracia y se va a apartar de Dios. Dice, porque este es el mundo, pero ay de aquel por quien venga. No seamos ese tropiezo, tengamos cuidado. Porque dice el Señor aquí, con el que se dice hermano y todavía anda en estas cosas, con el tal ni aún comáis. Tremendo, ¿verdad? Y luego no solo vive en nosotros, no solo nos aparta, dice, y no sois vuestros. Ah, caramba. Aquí ya está diciendo Dios, ¿sabes qué? Si tú viniste a mí ya no te perteneces. Y estaba viendo aquí en Ezequiel 18, dice, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ah, caramba. Está pesado eso, ¿eh? He aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Hermano, no somos de nosotros. Miren, un día le pareció a Dios que su madre saliera embarazada. Y le pareció a Dios formar un cuerpo dentro del vientre de la mujer. Y cuando lo formó, le dio un alma. Y cuando nació, le dio el aliento de vida, que es el Espíritu. Y dice, ¿sabes qué? Tú no te hiciste a ti mismo. Yo te hice. El alma de tu padre, de tu hijo, son mías todas. Y si sigues pecando, vas a morir. Y por eso tan hermoso Dios, que nos dio la oportunidad de tener la vida eterna, que nos dio la oportunidad de conocerlo, para saber de que somos perfectos en Dios. Y hermanos, hay que tener cuidado porque dice en 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido, comprado por la sangre de Cristo. Hermanos, somos de Dios. Él dice que somos de Dios, pero nos dio libertad. Y la mayoría de nosotros nos desviamos. La mayoría de nosotros vivimos en pecado y en maldad. Pero ¿saben qué? Dios nos volvió a comprar. Somos de Él, nos desviamos, pero pagó por usted y por mí con la sangre de su Hijo Jesús. Y nos dice y hermano, nos compró con un propósito para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Wow. Entonces su vida y la mía tienen propósito. No nos salvó Dios para venir a sentarnos en un templo. No nos habló Dios para tenernos contentos. Nos salvó con un propósito. Uno, para que estuviéramos eternamente con Él. Gloria a Dios.
pero otro para que este mundo que está como estuvimos nosotros en las tinieblas, venga la luz admirable de su Hijo Jesús. Para eso nos salvó. Usted no está en paz hasta que usted comience a compartir lo que Dios le ha dado. Usted no puede pensar que ya llegó sin haber compartido su fe. ¿Sabían ustedes que hay gente que tiene años en el Evangelio y nunca ha traído una persona a los pies de Cristo? Aunque no lo crean. Y no hay cosa más hermosa de poder hablarle a una persona, aunque sea poquito, y decirle, mira, yo no sé mucho, pero sé lo que era antes y sé cómo Dios me ha cambiado. Cuando aquellos metieron al templo aquel y querían saber por qué miraba, quién te sanó, qué pasó, yo no sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Es lo que él sabía. ¿Qué pasó? No sé. Antes vivía una vida horrible en tinieblas, pero ahora en Cristo, ahora veo lo que estoy viendo. Y ese, hermano, es el Espíritu Santo que mora en usted y en mí. El Espíritu bendito de nuestro Dios. Dice 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Ok? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué? Son de Dios. No sois vuestros. Vamos a dar cuenta de cómo usamos este vaso en cual Dios puso su espíritu y su alma, nuestro espíritu y nuestra alma. Vamos a dar cuenta porque no somos de nosotros mismos. Y saben que muchos de nosotros en nuestra juventud abusamos de este templo. Drogas, vicios, desvelos, comer hasta no más poder de lo peor y todo. Pero ahora que estamos en Cristo hay que pensar bien las cosas. Ay, bendito Dios, perdóname. Y por eso es necesario pedir perdón a Dios cuando venimos a Cristo. Porque Él nos ha sacado de una vida horrible a una vida hermosa que es en Cristo Jesús. Ahora el Espíritu tiene mucho que ver en nuestra salvación, ¿verdad? En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo. En Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque, hermanos, a veces Dios nos habla de diferentes maneras. En un canto, en una predicación, en una lectura bíblica, en un consejo bíblico, nos está hablando. ¿Y saben qué? Aunque sabemos que estamos mal, volteamos la cabeza así como no queriendo escuchar. Y sabemos exactamente lo que Dios quiere en nuestra vida. No es un secreto, pero ¿saben qué? Endurecemos el corazón. Y por eso dice, si oyeres hoy su voz, si el Espíritu te está hablando, te está moviendo, no endurezcas tu corazón, sino hay que poner atención. Y ¿saben qué? Y por eso la salvación tiene que ver mucho con Dios, con el Espíritu Santo. Dice así la Escritura en Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Y si alguien abre la puerta. Pero el último de este texto, y apenas lo vi ayer esto y me encantó, dice así, la última parte, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una relación mutua. No es de un solo lado,
dice, yo voy a cenar con Él y Él va a cenar conmigo, vamos a tener comunión con tu Dios. Y qué hermoso es esto. Nosotros tenemos comunión con Dios. Nosotros tenemos esa comunión hermosa. Y miren, yo hablo con Dios orando. Yo le derramo mi corazón y le digo lo que necesito y mis temores y mis logros y todo. Yo hablo con Dios, pero ¿saben qué? Dios me habla a mí también. La palabra de Dios es súper importante. Dios tiene promesas, tiene todos los tesoros del mundo aquí. Lamentablemente pocos la abren. Y es necesario esa comunión con Dios. Tenemos que hablar con Él y Él con nosotros. Y esa es la forma número 1 que Él hace, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, dijo esto y está muy bonito. Él nos está enseñando que el Espíritu Santo nos prepara para hacer una ofrenda hermosa para Dios. Y dice así en Romanos 15:16, dice que él fue apartado por Dios para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrándoles el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Saben qué me imaginé yo cuando estaba estudiando esto? Que cuando usted le está hablando a una amistad de Cristo, y esta amistad comienza a creer y a entender y a buscar, y un día esta persona se arrepiente a tal grado que recibe a Cristo, usted ha preparado esta hermosa ofrenda santificada por el Espíritu Santo para presentarla a Dios. Esos son los tesoros y los galardones que estamos preparando en el cielo. Para el día que lleguemos ahí, no lleguemos con las manos vacías, cuando estemos en esas líneas gigantes y el trono blanco, y vengamos con las manos llenas de estas ofrendas agradables a Dios. Pues son las personas cuales usted le ha hablado del amor de Dios, aquellas ofrendas hermosas que Dios recibirá, santificadas por el Espíritu de Dios. No se nos olvide eso. Entonces, el estar compartiendo nuestra fe es algo hermoso. Es algo, hermanos, que a nosotros nos da gozo. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él ya sabía lo que lo esperaba. Él no iba a ver cómo le iba. Él no estaba viendo cómo le iba. Él sabía lo que le esperaba. Hay gente que se molesta cuando uno habla de la muerte y nosotros cada rato vacilamos de la muerte, ¿verdad? Yo no quiero morir, ¿ok? No hay de, ay, el pastor ya se quiere morir. No, yo tengo mucho por qué vivir. ¿Cuántos? 13 nietos y 10 bisnietos y una esposa que a veces no la aguanto, pero ahí la tengo, ¿verdad? Tengo mucho por qué vivir. Pero una cosa sí les digo, si Dios me llama, estoy en paz. Porque yo sé en quién he creído. Y yo sé que Él es poderoso para guardar estos restos para aquel día. No porque me lo merezco, no porque me lo he ganado, sino por la simple misericordia amorosa de Dios. Y eso es lo que nos da paz a nosotros, ¿verdad? Que el día que el Dios nos llame, no hay problema. Cierro los ojos aquí, los abro en la presencia de Dios. Pero esos son los hijos e hijas de Dios, los que estamos preparados. Dios también tiene, el Espíritu Santo tiene mucho que ver en su iglesia. Toda decisión que se haga en esta iglesia tiene que ir bañada por oración. No me importa qué hagamos. Todo lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo, tenemos que orar. Y me encantó aquí en Hechos 15:28, están hablando los apóstoles y dice así, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿verdad? Ellos estaban orando y cuando vino lo que tenían que hacer, dice, wow, ¿saben qué? Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y hermanos,
ellos estaban viendo, ¿qué le decimos a la iglesia que tienen que hacer? ¿Qué les ponemos? ¿Que no coman esto? ¿Que guarden las lunas? ¿Que guarden los meses? No, dicen nomás 4 cosas el Espíritu nos ha dado para que le digamos a la gente. El primero, que no comieran de cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjate, Pablo dice, ¿sabes qué? Cuando te inviten a comer, tú no preguntes de dónde viene la carne. Si fue sacrificada a un ídolo, el ídolo no es nada. Porque lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios se los sacrifican. Entonces tú da gracias y come. Pero si sabes que fue sacrificada a un ídolo, apártate, ¿verdad? Y luego dígales que no coman sangre. Ya en los pueblos de muchos de nosotros hay unos tubos así de pura sangre que hacen con chile y tomate y cebolla. Dice la Escritura, no, porque hermanos, esos animales son sacrificados para que usted y yo vivamos. Y ese sacrificio debe de haber derramamiento de sangre que regrese a la tierra. No coma sangre, no coma ahogado, porque el ahogado no derramó sangre y tampoco, y ¿saben qué? La fornicación ni se mencione. Esto es lo que dice el Espíritu Santo y nosotros estamos de acuerdo que nomás esto le vamos a imponer a la iglesia. Y ustedes saben que hay grupos pobrecitos que no toman café, que no pueden hacer esto los sábados, que no pueden comer carne ciertos días, hay un montón, pero todo eso es impuesto por el hombre, no por Dios. Dice la Escritura, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenemos la libertad de Dios en hacer todo, pero yo tengo que tener cuidado qué hago. Porque si lo que yo estoy haciendo es tropiezo para uno de mis hermanos más débiles, no lo hago. ¿Me doy a entender? ¿Verdad? Porque a veces, no, mira el bacon, qué bueno, y comiendo enfrente de uno que dice, no, yo, porque amo a Dios, yo no me contamino con eso, ¿no? Entonces yo tampoco como mientras que Él esté allí, porque no quiero ser tropiezo. Ay, se me antojó un pedazo de bacon. Es que yo les hago así porque yo sé cuando está pesado un tema. Yo quiero que respire porque había 2 que no estaban respirando. Ahora, mis hermanos, dice en Corintios 12, pero a cada uno es dado la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo no es algo que tenemos de qué presumir o que yo brinco más alto que tú, yo grito y yo hago esto. No, el Espíritu que mora en nosotros es para provecho. Miren, aquí tenemos maestros para niños, tenemos maestros para adultos, hay un discipulado. Ahorita está en una clase a sus hijos dándole español, inglés. Bilingües. El viernes tuvimos un hermoso tiempo. Nuestra hermana Belén trajo un tema de Samuel. ¡Wow! El Espíritu Santo para provecho. Los que cantan, los que hacen todo para provecho. Y el provecho más grande, y con este término, se encuentra en Hebreos 1:8. Aquí esto le corresponde a todos, porque todos tenemos el poder de Dios. Dice así la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí. Ahora ese Espíritu es para provecho. Y ese provecho es para aquellos que aún no le conocen. Y viene ese poder del Espíritu Santo que mora en nosotros
¿verdad? Y ahora dice, ahora sí que tienes el poder, me vas a hacer testigo. Mucha gente me va a conocer porque yo vivo en ti y tú vives en mí. Y hermanos, si de veras creemos esto, que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, tenemos que hacer diferentes cosas. Ir dejando aquello que molesta, que estorba a nuestro crecimiento espiritual. Dejar aquello, hacer morir lo terrenal en nosotros. Dejar el viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. No conformarnos con este mundo. Y van a ver, hermanos, que Dios va a usarlo en una manera poderosa. Usted va a hablar y la gente lo va a escuchar, porque usted está hablando palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. No se detenga, aunque sea una palabra o dos, pero dé ese testimonio. Ore por una persona enferma, ore por alguien. Miren, una vez mi esposa y yo fuimos a un restaurante, Sizzlers, y miramos una actividad tremenda ahí. Había pasado, algo pasó, pero no sabíamos, la gente como asustada. Y preguntamos, ¿qué pasó? Y nos dicen, nos acaban de robar, con pistola en mano, les quitaron las bolsas y hicieron un desastre. Y nosotros vimos el carro salir y andaba pegándonos, pero no entendíamos. Entonces nos sentamos y la gente congelada. Y nos paramos, mi esposa, yo y la hermana, y comenzamos a orar. Le digo, ¿gusta oración? Sí, por favor, ore. Estamos orando mesa por mesa. Y llega el mero del restaurante y dice, ore por mi sirvienta ahí, mire, está temblando ahí en la esquina. Y ya fuimos mi esposo y yo y la levantamos orando por ella. Donde quiera puede ser usted testimonio, no importa. ¿Lo van a criticar? Gloria a Dios. Le van a apuntar con el dedo, bendito sea nuestro Señor. Cristo sufrió y sufrió hasta la cruz por usted y por mí. Que Dios les bendiga.